Hola hermanos, el día de hoy, 22 de octubre del 2023, es Domingo Mundial de las Misiones, no se les olvide, es Domum, ¿ok? Pero es 29º domingo del tiempo durante el año, el domingo 29 del tiempo ordinario, ¿ok? Vamos por partes, evidente. Tendría que hablarles tantísimo de la importancia de este Domingo Mundial de las Misiones, porque somos discípulos misioneros, esa es nuestra vocación. Aquí no es cuestión de andarle dando tantas vueltas al asunto. No hay que buscarle 5 patas al gato que tiene 4. Aquí usted y yo tenemos responsabilidades desde la fe, desde el momento en el que somos bautizados, desde el momento en el que hemos recibido por gracia, porque no nos lo merecemos, que seamos creyentes. Así que esa fe hay que compartirla, hay que llevarla. No nos podemos quedar callados frente a lo que significa este mundo que cada vez más no es que se aleja de Dios, es que sencillamente se vuelve indiferente frente a Dios. Lo reserva al ámbito privado y tenemos que tener cuidado con eso, precisamente el Evangelio del día de hoy, ¿no? Pero bueno, ya saben que yo dedico más los domingos a quedarme con los textos de la palabra de Dios. Hoy es día de San Juan Pablo II. Hoy tendríamos que hablar de él netamente, pero porque es el día en el que ha sido él, ha iniciado su pontificado y por eso se le celebra el día de hoy. Pero vamos a las lecturas del día de hoy. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 45, versículos 1 y luego del 4 al 6. Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes, para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado. Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan de oriente a occidente que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Muy bien, vamos por partes. Ok, en primer lugar, hay que recordar que en el año 535 a.C., el rey Ciro, que era persa, lo que hoy en día sería Irán, digamos, conquista Babilonia, lo que hoy en día sería Irak, más o menos. Bueno, y entonces él, siguiendo una política bastante inteligente si lo quieren, pues empieza a permitirle a los pueblos que habían sido deportados por parte de Nabucodonosor y sus sucesores que pudiesen, y han pasado realmente 50 y tantos años después de la segunda deportación que ha sufrido el reino del sur, el reino de Judá. Y entonces, claro, él viene y dice, okay, voy a despachar a los judíos para que no sean aliados míos porque estarán en la frontera con Egipto. Y Egipto es la otra potencia de la época y ahí que sirvan de colchón un poquito los judíitos. Y entonces la política de él es política, así de sencilla. Es sencillamente cálculo político, pero fíjense cómo los judíos tan bellamente interpretan la historia a la luz de la voluntad de Dios. 2 veces repite en estos versículos Isaías, aunque no me conocieras, aunque no me conoces, pero te cuento que yo soy el único Dios y que todo lo que ha pasado es porque yo te he tomado de la mano, dice el Señor, para hacer presente mi verdad. Y así que, por amor a Jacob, mi siervo, a Israel, mi escogido, yo te llamé por tu nombre, yo te di un título de honor, yo te hice poderoso. Qué bello esto es. Todo desde Dios. Y esto es importantísimo, ¿eh? Por encima de Dios, nada ni nadie. Y punto. Y esto no es discutible. O sea, cuando usted quiere poner por encima de Dios su equipo de fútbol, su partido político, su ideología, su presidente, su presidenta, lo siento mucho, Señor. Por encima de Dios no puede haber nada ni nadie, porque Dios es el que conduce la historia. Le cuento que este líder o aquella lideresa, pues resulta ser que son tan caducos como usted y como yo, que tarde o temprano van a tener que rendir cuentas, como usted y como yo. Así que por lo tanto, ¿para qué le voy a dar yo la vida a un partido político, a un equipo de fútbol? Y que voy a perder yo mi vida por defender a este o aquel, lo siento mucho. Ese es un errorazo. Y es un errorazo de los más grasos, ¿no? Claro. Y fíjense cómo se pierden amistades por la política, ¿verdad? Se pierden amistades por seguir a este partido o aquel otro. Por favor, hombre. Y hasta en la familia. Eso es una locura. A Cirito lo agarraron de la mano y el Señor lo llevó a donde él quiso. Habría que recordar a San Juan Pablo II, ¿no? Estaba pensando yo en tantos escritos de él, ¿no? Que nos recuerda precisamente lo que es él. Pensaba yo un poquito en la labor en Exercens, ¿no? En la Centesimus Annus, en la doctrina social de San Juan Pablo II, como él ponía el acento clarísimo. Y me estaba queriendo acordar, pero no me logré acordar, perdonen que me venía en este momento,
en una de las celebraciones de la Jornada Mundial de la Paz, él habló precisamente de esto, de no hay que colocar por encima de los poderes políticos a nadie, pues, sencillamente, por encima de Dios a ningún poder político. Y esta es la clave. Vamos, segunda lectura. Vamos a leer durante 5 domingos, y se nos está acabando el año litúrgico, pues. Vamos a leer la primera carta escrita en el Nuevo Testamento, la primera carta tesalónica. Capítulo 1, en este caso, versículos del 1 al 5. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que le da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Piénsenlo. La carta a los tesalonicenses, la primera pues, fue escrita más o menos alrededor del año 50-51, más o menos de nuestra era. O sea, unos 20-21 años después de la muerte y resurrección del Señor. O sea que, vean ustedes, la carta a los tesalonicenses es anterior a los evangelios. El primer evangelio escrito, que será Marcos, claro, ya existía un poquito la fuente Q por ahí, ¿no? Y algunos de los dichos del Señor ya circulaban escritos, ¿no? Pero, por favor, o sea, este es un documento entero que ya es anterior a cualquiera de los evangelios. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Fíjense, primer punto, es una comunidad congregada por Dios y por Jesucristo. Y luego al final va a hablar del Espíritu Santo, que todo esto ocurrió con la fuerza del Espíritu Santo. Discúlpenme, la Santísima Trinidad, clarísimo ahí aparece. Luego, la acción de gracias. Le damos gracias a Dios y además esa acción de gracias se vuelve una oración. Bello, ¿no? Y luego fíjense, miren ustedes, las 3 virtudes teologales, se los demuestro, fíjense, ante Dios nuestro Padre, recordamos, me dice Pablo, sin cesar, las obras que manifiestan la fe de ustedes. Obras que manifiestan la fe de ustedes. La fe no es sentimiento, la fe no es solamente confesión, la fe son obras. La fe se prueba con las obras. Segundo punto, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor. Es que el amor implica la fatiga, implica el esfuerzo. Amar tampoco es un sentimiento, es una virtud que hay que trabajar. Tercero, y la perseverancia que les da su esperanza. ¡Ay, Dios mío! Bien, fe, amor, esperanza. Bueno, está en ese orden, así como lo presenta Pablo. Las obras de la fe, los trabajos del amor y la perseverancia, la constancia que da la esperanza. Dígame, óigame, esto es anterior a los evangelios, hombre. Y esto ya está quedando claro ahí. Por eso nunca perdemos de vista, muy amados hermanos en Dios, que Él es quien los ha elegido. Ay, Dios mío, ojalá nunca. Por eso la predicación del Evangelio entre ustedes no fueron solo palabras, sino fue con la fuerza del Espíritu Santo. Claro, es que a pura palabra que vamos a lograr, oigan, tanta predicación, y si la predicación no genera coherencia, de nada sirve. Se vuelven palabras bien bonitas, pero ojalá golpeen. ¿Para qué? Impregnen nuestro corazón, para que se muestren los trabajos de nuestra fe, las obras de nuestra fe, los trabajos fatigosos del amor, y la perseverancia en la esperanza. El Evangelio, ay Señor, toda la tinta que ha hecho correr este Evangelio, por Dios. Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 21. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas, en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción?
Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, Dios mío, la belleza de la astucia del Señor Jesús. Fíjense, hay una munición de entrada que hace que hace Mateo, que estamos leyendo Lucas de lunes a sábado, ¿no? Que hace Mateo, que es muy bella, ¿no? Los fariseos se reunieron para hacer caer a Jesús con alguna cosa para ver si lo podían acusar. Le metieron trampa. Y perdónenme, oigan, la pregunta está bien pensada. Claro que sí. Y se llevaron a los herodianos. Entonces fíjense, los herodianos están del lado de los romanos y los fariseos representan al pueblo oprimido. Así que por lo tanto, la pregunta es clave. ¿Conviene o no conviene pagarle el tributo al César? Si el bendito aquel dice que sí, es un colaborador, y los herodianos podían venir y decir: es un colaborador, pero el pueblo se hubiera rebelado. Pero si hubiera dicho que no, es un rebelde. Así que los herodianos ahí nomasito lo hubieran agarrado preso y vámonos, por andar de revoltoso. Es una buena pregunta, discúlpenme. Para hacerlo caer es una trampa. De hecho, la palabra que se utiliza en griego aquí es una enredadera, ¿no? Para enredarlo, para trabarlo completamente. Bueno, y fíjense, es que todos son así, oigan. Y después de 21 siglos siguen siendo igualitos los fariseos condenados. Siempre lo adulan a uno. Ustedes ténganle mucho cuidadito cuando los anden adulando. ¡Ay, qué lindo predica el padre! ¡Qué bonito lo que dice! Eso yo le tengo un pavor, porque automáticamente yo digo: no, detrás de aquí viene un golpe después. ¡Ay, fíjense lo que le dicen al Señor! Maestro, didáscale. Sabemos que eres sincero. O sea, aletes, que eres sincero, que tu palabra enseñas la verdad. Y vuelven a repetir, ¿no? Aleteia, la verdad. No solo eres aletes, no solo eres sincero, sino que dices la verdad del camino de Dios y que nada te arredra. Y tú no te andas ahí acomodando, porque no buscas el favor de nadie. Qué lindo, qué bonito el Señor. Aquí estos políticos. Dinos pues qué piensas. ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Pues en el capítulo 17 de Mateo vimos que pagó el impuesto, las 2 dracmas que se tenían que pagar para el impuesto del templo. O sea que Jesús es un buen ciudadano siempre, pero Jesús se da cuenta, no lo enredan en asuntos políticos. Y ahí es donde está el problema. Acabo de ver una entrevista hace poco que le hicieron al Papa, no la había visto completa, y el Papa dice: hay algunos que dicen que el Papa es comunista. Yo no soy comunista, lo que hace el Papa es seguir el Evangelio. Claro que sí. O sea que si hablo a favor de los pobres, soy comunista. Pues no, señor, estoy siguiendo el Evangelio porque eso es lo que el Evangelio me dice. Y si yo critico, y lo que pasa es que piensan los comunistas, los socialistas modernitos, ya los de todos estos grupitos que aparecen por ahí, que quieren hacer creer que ellos están, no, y siempre han sido iguales, los de este y los del otro lado, todo el espectro. Y entonces Jesús no cae en el juego político, sino que lo traslada a otro nivel. Enséñenme una moneda, enséñenmela. Hipócritas, ¿por qué tratan de enredarme? Enséñenme una moneda. Y andaban la moneda. ¿Quién la andaba? ¿Los fariseos o los herodianos? No sabemos, pero tenían una moneda. Así que por lo tanto, muy probablemente eran los herodianos, porque los fariseos, si enseñaban una moneda, significaba que andaban la efigie del César junto a ellos, y ahí estaban faltando a la ley. Entonces fíjense, Jesús les preguntó: ¿de quién es la moneda? ¿Y de quién es la imagen? O sea, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Pues del César. Y Jesús aprovecha para trasladar todo al plano religioso, que es lo que a él le importa, ¿no? Pues den a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y se acabó. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Padre, entonces hay que separar estas realidades. Cuidadito. No se debe generar esas dicotomías, pero se debe encontrar un equilibrio, porque estamos llamados a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos, así decía San Juan Bosco. Así que, cuidado. Ahora, el equilibrio es muy difícil, ¿no? Porque a veces hemos caído en que la religión se quiere meter en los asuntos de la política. Y yo le tengo mucho cuidado a eso, porque históricamente qué mal nos ha hecho. Qué mal nos ha hecho cuando pensamos que por más que es que nos llaman los políticos y que participemos en esto y en aquello, hay un legítimo ambiente en el que se puede entrar, pero no para pretender dictar normas políticas. Y lo otro es el cesaropapismo, ¿no? Aquellos que pretenden desde el poder político decidir sobre cosas religiosas. Y esa tentación. Piensen, vale, miren a Nicaragua. Ahí con eso ya tienen ustedes el modelo. Ahí está, el modelito. Y evidentemente todos los países islámicos, ¿no? Que todo tiende que ser, la religión tiene que controlar lo político y la política lo religioso. No, señores, que no funciona así la cosa. No debe ser un maridaje que al final termina en divorcio, sino que tiene que ser un equilibrio. Y por eso, a Dios lo que es de Dios. Pues fíjense que por encima del César está Dios.
O sea que cuando me dicen que hay que darle a Dios lo que es de Dios, también el César es de Dios. Hay que poner las cosas claras. Es decir, si a mí me toca decidir entre hacer aquello que agrada a los hombres o hacer lo que le agrada a Dios, no tengo discusión. ¿Se acuerdan? A Pedro y a Juan, allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, ya. ¿Qué quieren ustedes, que obedezcamos a los hombres antes que a Dios? No, Señor. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué es eso? Hagamos oración. Antes que la apariencia, tú, Señor. Antes que la mentira, tu verdad, Señor. Antes que la oscuridad, tu luz, Señor. Antes que otros dioses, Dios, Señor. Antes que otras voces, el Espíritu, Señor. Antes que el poder, servir, Señor. Antes que ser servido, amar, Señor. Antes que la grandeza, la sencillez, Señor. Pero que no me olvide de hablar de ti, de dar testimonio de ti, de defenderte frente a otros césares, de amarte antes que otros amores, de ofrecerte lo que soy y lo que tengo. Entre todo, tú, Jesús. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Juan Pablo II, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz domingo para todos.